Bien, muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con los temas Buenas noches. de la segunda unidad. En este caso, vamos a hablar del tema de derivadas de orden superior. Hasta el momento nosotros hemos hablado únicamente de la derivada y la hemos representado por una f con un apóstrofe. Y esta es una función que proviene de derivar la función f de x. Ahora bien, si nosotros aplicamos el proceso de diferenciación a esta función que conocemos como derivada, se obtiene otra función a la que se denomina segunda derivada, la cual la vamos a simbolizar por una f con dos apóstrofes o con comillas, y en términos del símbolo de diferenciación, derivada con respecto a x, se define a la segunda derivada con respecto a x como a la función que se obtiene derivando f de x dos veces consecutivas. Es decir, la segunda derivada se obtiene de derivar con respecto a x a la derivada de y con respecto a x. De ahora en adelante vamos a simbolizar a f' de x y se le denominará primera derivada. Y a f' o a la f con doble apóstrofe como segunda derivada. Entonces, la segunda derivada más comúnmente se simboliza por esa expresión, la f con dos apóstrofes, la y con doble apóstrofe, o la segunda derivada de y con respecto a x. O bien, la segunda derivada de y. Normalmente se utilizan las tres primeras notaciones, aunque nosotros utilizaremos únicamente las dos primeras. Bien, veamos un ejemplo. En este ejemplo, o en este primer ejemplo, se nos pide determinar la segunda derivada de esa función. Para poder obtener la segunda derivada, primero necesito obtener la primera derivada y luego aplicarle el proceso de diferenciación. Entonces obtenemos la primera derivada, que sería 15 x a la 4 más 18 x al cuadrado menos 8x. Bien, ahora que ya conozco la primera derivada, puedo derivarla nuevamente, siempre aplicando las mismas reglas de diferenciación. Aplicando la regla de la potencia, el 4 pasa a multiplicar a 15, esto es 60, x al cubo, luego 2 por 18, 36, x, y la derivada de menos 8x es menos 8.
Veamos otro ejemplo. En este ejemplo se nos pide determinar también la segunda derivada de esta expresión. Entonces, lo primero, obtenemos la primera derivada, la derivada del logaritmo natural de x, 1 sobre x, la derivada de e a la menos 2x es e a la menos 2x por la derivada del argumento, que es menos 2. Entonces, la derivada es menos 2e a la menos 2x. Bien, vamos a determinar ahora la segunda derivada. Para determinar la segunda derivada, derivamos la primera derivada como 1 sobre x es básicamente x a la menos 1. Si derivamos x a la menos 1, obtenemos menos x a la menos 1 menos 1, que es menos 2. Y luego tendríamos a la constante menos 2 que multiplica a la derivada de e a la menos 2x. Esta, obviamente, ya la conocemos, ya la habíamos determinado. Menos 2 por e a la menos 2x. Simplificando y expresando sin exponentes negativos, menos 1 sobre x cuadrado y menos 2 por menos 2 más 4 por e a la menos 2x. En nuestras aplicaciones únicamente utilizaremos la primera y la segunda derivada. Pero en el tema se incluyen las derivadas de orden mayor que 2. Entonces vamos a hablar un poco de estas derivadas de grado mayor que 2. Bajo el supuesto de que todas las derivadas existen, una función puede derivarse cuantas veces se quiera. La tercera derivada es la derivada de la segunda derivada. La cuarta derivada es la derivada de la tercera. Y así sucesivamente. La tercera derivada la simbolizamos como la derivada con respecto a x de la segunda derivada de y con respecto a x. La cuarta derivada la representaríamos como la derivada con respecto a x de la tercera derivada de y con respecto a x. En general, si n es un entero positivo, entonces la enésima derivada de una función se define como, y aquí 4 era n, la enésima derivada se define como la derivada con respecto a x de la enésima menos 1 derivada de y con respecto a x. Entonces,
en el siguiente ejercicio se nos pide que determinemos las primeras 6 derivadas de y. ¿Cómo representaríamos la sexta derivada de acuerdo a la notación que acabamos de definir? Entonces sería la derivada con respecto a x de la enésima derivada, en este caso es la sexta derivada de y con respecto a x, es decir, para representar la sexta derivada, entonces tendríamos la derivada con respecto a x de la quinta derivada de y con respecto a x. Básicamente, lo que esto dice es que para obtener la sexta derivada, vamos a derivar la quinta derivada. Entonces, la primera derivada de esta función, 15x a la 4 más 18x cuadrado menos 8x. Luego la segunda derivada, y estas ya las habíamos determinado, 60x al cubo más 36x menos 8. Ahora determinamos la tercera derivada. Tendríamos 180x al cuadrado más 36. La cuarta derivada son 360x. La quinta derivada es 360. Y la sexta derivada es 0, pues la derivada de una constante es 0. En algunos casos vamos a poder determinar una fórmula para determinar o para encontrar la derivada de una función sin tener que ir derivando una tras otra. Obviamente, para ello tendríamos que identificar un patrón. Entonces, vamos a derivar o a encontrar la primera derivada de e a la 2x. Entonces, la primera derivada, o es decir, la derivada de y con respecto a x, es 2e a la 2x. Copiamos e a la 2x y multiplicamos por la derivada del argumento, que es 2. Tenemos 2e a la 2x. Luego, vamos a determinar la segunda derivada de y con respecto a x. Y entonces copiaríamos
la constante 2, multiplicaríamos por la derivada de e a la 2x, que es 2e a la 2x, y esto nos da como resultado 4e a la 2x. Es decir, tenemos 2 elevado a la 2 por e a la 2x. La tercera derivada entonces tenemos 4 que multiplicaría a 2e a la 2x. Es decir, la tercera derivada es 8e a la 2x. Es decir, 2 al cubo por e a la 2x. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando cada vez que derivamos? Está cambiando la constante y está creciendo en exponencialmente 1 grado con cada derivada. Es decir, aquí cuando encontramos la segunda derivada, 2 está elevado al cuadrado. Cuando encontramos la tercera derivada, 2 estaba elevada al cubo. Entonces, ahora que ya hemos encontrado un patrón, podríamos decir que la enésima derivada de y con respecto a x de esta función va a ser igual a 2 a la n por e a la 2x. Entonces, la enésima derivada con respecto a x de e a la 2x va a ser igual a 2 a la n por e a la 2x. Es decir, si quisiéramos determinar la cuarta derivada de y con respecto a x, de e a la 2x, entonces tendríamos 2 a la 4 por e a la 2x. Bien, dijimos que al inicio que las aplicaciones que nosotros tendríamos de las derivadas de orden superior tienen que ver con la aplicación de la derivada en la construcción de gráficos. En cursos anteriores se nos enseñó a graficar funciones lineales y funciones cuadráticas, es decir, líneas rectas y parábolas. En este curso vamos a graficar funciones de grado mayor que 2. Y para graficar vamos a obtener información aplicando criterios de derivación.
Y básicamente esta información la obtendremos de la primera y de la segunda derivada. Bien, el concepto de segunda derivada ya lo habíamos visto, en el cual habíamos dicho que la derivada, que ahora conocemos como primera derivada, proviene de derivar la función f de x, y que al derivar la primera derivada se obtiene esta otra función a la cual se le denomina segunda derivada y que simbolizaremos por la f con doble apóstrofe o f biprima. A la primera derivada le denominamos f' y a la segunda derivada f biprima o segunda derivada. Entonces vamos a emplear a la derivada para el trazado de curvas. Lo primero es que vamos a definir mediante criterios de diferenciación cuando una función es creciente, cuando es decreciente y los puntos máximos y mínimos relativos. Entonces, primero vamos a hablar de la información que obtendremos de la primera derivada. Vamos a hablar o a definir lo que es un número o valor crítico de una función. El número o valor crítico de una función es un número real, es decir, cualquier número de la recta numérica que al ser evaluado en la primera derivada nos da como resultado 0, o bien al ser evaluado en la primera derivada esta no existe porque probablemente es un valor prohibido de la función primera derivada. Si el caso fuera una función racional, a fin de determinar los números críticos, vamos a igualar a 0 la primera derivada y resolveremos para x. Es decir, en una función racional, los valores que hacen 0 el numerador son números críticos, pero también los valores que hacen 0 el denominador. Esos valores que hacen 0 el denominador es donde la primera derivada no existe. Bien, para determinar los números críticos necesitamos la primera derivada, puesto que son los valores que hacen 0 la primera derivada. Entonces, lo primero que haremos será determinar la primera derivada. Para esta función, la primera derivada es 8x al cubo menos 8x. Y para determinar los números críticos, vamos a igualar a 0 la primera derivada y luego resolveremos o despejaremos para x. En este caso, por ser una función de grado 3, lo común es factorizar. Entonces el factor común en este caso es 8x
y esto factor de x cuadrado menos 1. Como esa expresión es una diferencia de cuadrados, vamos a factorizar la diferencia de cuadrados. Y al realizar la factorización, nos damos cuenta que esta función, esta primera derivada, tiene 3 valores que la hacen 0. Para el factor 8x, este se hace 0 cuando x vale 0. X menos 1, x más 1 se hace 0 cuando x vale menos 1. Y x menos 1 se hace 0 cuando x es igual a 1. Entonces, nuestros números críticos y nos vamos a acostumbrar a escribir a los números críticos o a representarlos ordenados tal como aparecen en la recta numérica. Es decir, menos 1, 0 y 1, tal como aparecerían en la recta numérica. Bien, vamos a hablar ahora de cuando una función es creciente y cuando es decreciente. Obviamente, ustedes ya tienen alguna noción de cuando una función es creciente o decreciente. Usualmente la gente refiere a que una función es creciente cuando el trazo de la gráfica va hacia arriba de izquierda a derecha. Y una función es decreciente cuando el trazo de su gráfico va de arriba hacia abajo, siempre de izquierda a derecha. Esta es una noción empírica de el crecimiento o decrecimiento de una función. Pero en sus clases previas les definieron el crecimiento y el decrecimiento de la siguiente forma. Entonces tenemos una función y vamos a trazar 2 puntos de esta función y vamos a trazar una línea recta. No necesariamente tiene que ser una línea recta para ejemplificar una función creciente o decreciente. Entonces aquí tenemos una función cuyo trazo va de hacia arriba, de izquierda a derecha. Pero ¿cuáles son las características de esta función creciente? En este caso que x2 es mayor que x1. Y en el caso de la y, que f de x2 es mayor que f de x1. Entonces aquí la función es creciente. Luego,
la función decreciente cuyo trazo es de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué es lo que la hace decreciente? ¿Cuál es la diferencia entre una función creciente y una función decreciente? Esto permanece igual, es decir, en el eje X siempre X2 es mayor que X1, pero en el eje Y f de X1 es mayor que f de X2. O podríamos ponerlo de forma diferente, podríamos decir que f de X2 es menor que f de X1. Y se mantiene el hecho de que X2 es mayor que X1. Entonces, esta es la noción que nosotros tenemos de una función creciente o decreciente. Ahora vamos a definir, de acuerdo a los criterios de diferenciación, cuándo una función es creciente y cuándo una función es decreciente. Entonces, se dice que una función es creciente en su dominio o en un determinado intervalo si la primera derivada es positiva para todo o para cualquier número en el dominio o en el intervalo. Y es decreciente en su dominio o un intervalo si la primera derivada es negativa para cualquier número del dominio o del intervalo. Los números críticos me van a dividir a la recta numérica en intervalos. Luego vamos a tomar un valor cualquiera que esté contenido dentro de esos intervalos y realizaremos lo que denominamos prueba de la primera derivada. Y lo que hacemos es evaluarlo en la derivada. Y dependiendo del signo del resultado, porque esta es la clave, ¿no? Lo que me interesa es el signo del resultado. De eso depende, del signo del resultado, no del valor del resultado, sino que del signo del resultado. Entonces, dependiendo del signo del resultado, vamos a determinar si la función es creciente o decreciente. Entonces, dijimos que la recta numérica me divide que los números críticos me dividen a la recta numérica en intervalos. Entonces, digamos que esta es la recta numérica y en el extremo inferior tenemos a menos infinito
y en el extremo superior más infinito. Digamos que aquí está 0, que por acá está 1, por acá está menos 1. Entonces, si nosotros hiciéramos cortes aquí en los números críticos, podemos observar que la recta numérica quedaría dividida en 4 intervalos. Es decir, con cada corte que yo haga, se incrementa en una unidad el número de intervalos. Es decir, si tengo un número crítico, tengo 2 intervalos. Si tengo 2 números críticos, tengo 3 intervalos. Y si tengo 3 números críticos, como en este caso, vamos a tener 4 intervalos. Como el objetivo que estamos persiguiendo es construir un gráfico a partir de la información que obtenemos tanto de la primera derivada como de la segunda derivada, es importante resumir toda esa información en un solo lugar, por lo que comúnmente nosotros empleamos esto que denominamos un cuadro o tabla resumen. Esta tabla resumen contiene varios renglones en los cuales nosotros iremos agregando la información que vamos determinando. Hasta el momento hemos determinado los números críticos, es decir, ya podemos llenar la información de la primera línea. Los números críticos los representaremos tal como aparecen en la recta numérica. Menos 1, 0 y 1. Y podemos observar que en este cuadro resumen se nos hace una representación de lo que sería la recta numérica. Por esa razón, colocaremos los números críticos tal como aparecen en la recta numérica. Luego, en la segunda línea, vamos a llenar los intervalos que se forman con esos números críticos, es decir, con los cortes que harían en la recta numérica los números críticos. Entonces tendríamos el primer intervalo que iría desde menos infinito hasta menos 1, y siempre los números críticos van a ser el final de un intervalo y el inicio de otro. Entonces, menos 1 es el final del primer intervalo y es el inicio del siguiente. Entonces, el segundo intervalo va desde menos 1 a 0, el tercero de 0 a 1, y el cuarto intervalo de 1 a más infinito. Luego, vamos a determinar, y esto es de forma aleatoria o dependiendo de lo que usted quiera, vamos a definir valores de prueba. Recuerde que los valores de prueba son números que están contenidos dentro de los intervalos, y estos
van a ser probados o sustituidos en la primera derivada. Y dependiendo del signo, los clasificaremos como creciente o decreciente. Clasificaremos los intervalos como crecientes o decrecientes. Los valores de prueba pueden ser cualquier número que esté contenido dentro del intervalo, pero obviamente vamos a elegir un valor que sea sencillo de evaluar. Por ejemplo, en el intervalo entre menos infinito y menos 1 está menos 100 millones, pero también está menos 2. Entonces, para evaluar, obviamente yo escogería menos 2. En el intervalo entre menos 1 y 0, podríamos utilizar menos 1/2 o 0.5. Entre 0 y 1, 1/2. Y entre 1 y más infinito, 2. Vemos que el tercer renglón y el cuarto renglón voy a poder llenarlos hasta que haya realizado las pruebas en la primera derivada. Entonces voy a sustituir esos valores de prueba en la derivada. Entonces tenemos que la primera derivada es 8x al cubo menos 8x. Entonces, como son 4 valores de prueba, voy a realizar 4 sustituciones. Es decir, voy a probar en la derivada 4 veces. Entonces vamos a sustituir menos 2, menos 1/2, 1/2 y 2. Al sustituir menos 2 en la primera derivada, tenemos en la primera parte menos 2 al cubo, que es menos 8, menos 8 por 8, menos 64, y luego tendríamos menos 8 por menos 2, que es más 16, entonces menos 64 más 16 me daría negativo 48, pero lo que me interesa únicamente es el signo y voy a acostumbrarme a escribir únicamente el signo cuando realizo las pruebas en las derivadas. Esto para evitar confusiones, porque luego determinaremos ciertos valores que se trasladarán al plano cartesiano, y entonces para evitar tener o escoger los o ciertos valores que no se trasladarán al plano cartesiano, utilizaremos únicamente los signos. Si evaluamos negativo 1/2 y lo elevamos al cubo, eso es menos 1/8. Si lo multiplico por 8, eso es menos 1. Y luego menos 8 por menos 1/2 es más 4. Entonces, menos 1 más 4 me va a dar como resultado un número positivo. Luego sustituimos 1/2
y 1/2 al cubo es 1/8, por 8 es 1, y -8 por 1/2 es -4. 1 menos 4 me da como resultado un número negativo. Ahora vamos a sustituir 2. 2 al cubo es 8, por 8, 64. Y a 64 le vamos a restar 8 por 2, que es 16. 64 menos 16 me va a dar como resultado un número positivo. Ahora ya podemos agregar la información o completar la información del cuarto renglón. Aquí es negativo, positivo, negativo y positivo. De acuerdo a nuestras definiciones de función creciente y decreciente, entonces una función es creciente donde la primera derivada es positiva y es decreciente donde la primera derivada es negativa. Entonces, en el intervalo de menos infinito a menos 1, la primera derivada es negativa, por lo tanto, la función es decreciente o decrece en este intervalo. Luego, en el intervalo de menos 1 a 0, el signo de la derivada es positiva. Esto implica que la función crece o es creciente en ese intervalo. Luego, para el intervalo de 0 a 1, la primera derivada es negativa. Por lo tanto, la función es decreciente o decrece en este intervalo. Y en el intervalo de 1 a más infinito, la derivada es positiva. Por lo tanto, la función crece en ese intervalo.